El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Centro INA Colima y la SODETAM Capítulo Colima, presenta Colima en el tiempo, hacia los 500 años de su fundación. Una serie histórica que trate de hacer visibles los acontecimientos arqueológicos, históricos y artísticos con los que cuenta Colima, de camino a la celebración de los 500 años de su fundación. Este año se conmemoran 500 años de la fundación de la villa de Colima. Aunque sabemos que la historia de este territorio comenzó mucho atrás de su fundación, queremos reflexionar sobre lo que ha significado estos 5 siglos de historia en la construcción de nuestro presente. El día de hoy está dedicado a la historia de Colima en el siglo XX. ¿Sabías tú que el siglo XX fue de muchas transformaciones para Colima? Hablará de ello el doctor Héctor Porfirio Ochoa Rodríguez, quien es licenciado en Sociología, maestro en Historia Regional y doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Historia. Además, fue investigador del Archivo Histórico del municipio de Colima de septiembre de 1987 a enero del 2021. Es profesor titular C de medio tiempo en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 061 en Colima, en la cual comenzó a laborar desde el año de 1992 y en donde ha dirigido diversas tesis de licenciatura y maestría. Doctor Héctor Porfirio, nos gustaría que nos platicara a todos los radioescuchas cuáles fueron los acontecimientos que marcaron el inicio del siglo XX en Colima. Sí, muchas gracias. Pues el siglo XX en el mundo es un siglo de transformaciones muy importantes. No todos los historiadores se ponen de acuerdo exactamente cuándo podríamos decir que empezó el siglo XX en términos de una caracterización como tal. Algunos dicen que el siglo XX empieza hasta que termina la Primera Guerra Mundial en 1918, ya como un momento de ruptura con respecto a lo que se había vivido en el siglo XIX. Pero bueno, más allá de eso podemos decir que México y Colima como parte de México durante las últimas 2 décadas, 3 décadas quizás del siglo XIX, había entrado en un proceso de transformación importante en términos de la modernización del sistema capitalista, y ese proceso se reflejó en la construcción de ferrocarriles, que eran pues las nuevas vías de comunicación, los nuevos medios de transporte, y que llegaron a Colima justamente también, ¿no? El ferrocarril que empezó a construirse a principios de la década de los 80 del siglo XIX, pues va a inaugurarse al final de cuentas el ferrocarril que conecta Colima con Guadalajara en 1908, y a ese evento vino el presidente Porfirio Díaz. El puerto de Manzanillo también en los años fines de los 80, principios de los 90 del siglo XIX, empieza propiamente la construcción del puerto, en términos de los muelles, de el rompeolas, de las obras para que pudieran los barcos descargar sus mercancías de una manera más rápida, más adecuada con estos tiempos de extracción capitalista. O sea, estos medios de transporte están muy relacionados con el comercio, con el movimiento de mercancías. O sea, no es nada más, no pensemos que es como tampoco lo es en la actualidad, una cuestión para el movimiento de la población, ¿verdad? Básicamente se busca que se agilicen los procesos de movimientos de mercancías. Entonces Colima está inserto en ese proceso a través del ferrocarril, a través del puerto de Manzanillo,
pero digamos que todavía estos eventos son parte de esa modernidad o de esa modernización que venía desde fines del siglo XIX, ¿no? Y entonces ya luego se nos vendió, digamos, o se les vendió a la gente del Colima de ese tiempo que el ferrocarril era la palanca del progreso, que iba a traer el desarrollo, que por muchos años no llegaba a estas tierras, ¿no? Y lo mismo el puerto. Y bueno, pues sin embargo, pues tuvo sus consecuencias, vamos a decir, contrastantes o contradictorias en un momento dado, porque esta conexión con Guadalajara y de alguna manera con el mundo, ¿verdad?, pues subordinó los intereses locales a intereses externos, ¿no? Entonces, pues siempre el progreso es un progreso muy relativo, es un progreso que beneficia a unos, pero no beneficia a otros, o perjudica a otros. Entonces, siempre hay que ver estas diferencias que se dan en términos sociales y económicos, ¿no? Antes de que llegara el ferrocarril, Colima, al mantenerse un tanto alejado de estas grandes rutas comerciales, había creado riqueza interna y había desarrollado una industria textil y una serie de modos de aprovecharse de los recursos naturales locales y de la mano de obra de la gente. Sin embargo, con la llegada del ferrocarril, esto fue trastocado. ¿Nos podrías abundar un poco al respecto? Sí, porque digamos que había en Colima como en otras regiones del país que el país no estaba bien conectado entre sí. Los ferrocarriles vienen a generar esa conexión y a generar nuevos mercados y a dislocar otros mercados. Pues estos mercados regionales, locales, pequeños, que se movían con industrias pequeñas o artesanales incluso, ¿no? Aquí se fabricaban pues zapatos, veladoras, cerillos, cigarros, una serie de productos de manufactura más bien artesanal o semiartesanal, salvo las fábricas de hilados y tejidos como San Cayetano, La Armonía y La Atrevida, que eran como la punta de lanza de esta modernización económica y que servían muy bien para el mercado local y regional del sur de Jalisco, parte de Michoacán, etcétera. Y entonces esto, pues lógicamente con el ferrocarril empiezan a llegar las telas y los productos que se fabricaban en Guadalajara o incluso hasta en la Ciudad de México, y entonces eso pues le viene es una competencia que no puede sostener la economía local y acaba pues desapareciendo toda esta producción local, ¿no? Y estos productores locales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues si lo vemos en cualquiera de las épocas en que los mercados se vuelven globales o estas conexiones pues ya más amplias, ¿no? Doctor, ¿qué nos puede decir? Sabemos que en el siglo XX hubo varios acontecimientos que cambiaron incluso la historia, como la Revolución Mexicana y cómo impactó a Colima. Algunos dicen que no hubo revolución en Colima. ¿Usted qué nos puede decir sobre ello? Sí, yo decía hace un momento que algunos dicen que el siglo XIX acaba en 1918, cuando termina la Primera Guerra Mundial, o en 1914, cuando inicia esta guerra, y en México podemos decir que el siglo XX entra con la Revolución Mexicana. O sea, en 1910 el estallido revolucionario es el parteaguas que diferencia completamente lo que venía siendo la historia mexicana del siglo XIX a lo que va a ser ya México en el siglo XX, y eso pues también se ve reflejado en Colima. Ahora, ciertamente, como decía don Luis González y González, que en México había
regiones revolucionarias donde se gestó el movimiento armado en contra del régimen de Porfirio Díaz, como Chihuahua, como Sonora, como pues la revolución que vino del norte, le decían, ¿no? Estos primeros revolucionarios que se opusieron con Madero al régimen porfirista, pues a Colima llega con retraso, ¿no? Hasta mediados de 1911, cuando pues desde Michoacán, Eugenio Aviña, comandando a grupos revolucionarios, llegan a Palacio de Gobierno y le dicen al gobernador Enrique de la Madrid, pues señor, o se va, ¿no? Y sin disparar un tiro. Entonces es una transición, vamos a decir, pacífica en ese sentido, ¿no? Y se instaura pues el primer gobierno ya de la época revolucionaria, el primer gobierno maderista, al menos así se autodenomina, el de J. Trinidad Alamillo, y más o menos pues aquí no hubo grandes batallas, no hubo grandes proclamas, y se mantuvo una relativa paz con respecto a lo que estaba sucediendo en otros lugares del país. O sea, Colima no fue Morelos, que ese es otro de los grandes semilleros revolucionarios, ¿verdad?, con el zapatismo, ni fue Sonora, Chihuahua, Coahuila, pero después del golpe de Estado de Victoriano Huerta en 1913 contra el régimen de Madero y el levantamiento en contra de Huerta, entonces va a llegar finalmente la facción constitucionalista de los revolucionarios a Colima en 1914, y con ellos pues las transformaciones que venían realizando en todos los lugares donde iban llegando en el país, ¿no? Y entonces hasta 1914, 1915 es cuando en Colima se van a notar cambios importantes en la legislación y en las relaciones políticas, laborales, económicas, etcétera. ¿Qué nos puedes comentar, por ejemplo, sobre Juan José Ríos, que estuvo un tiempo en Colima, y qué cambios hubo? Sí, pues Juan José Ríos, gobernador militar, ¿no? Que es del grupo constitucionalista. Los constitucionalistas son los que estaban encabezados por Venustiano Carranza, acompañado y apoyado por Álvaro Obregón, que era su brazo derecho en la cuestión de los armamentos. Traen una serie de transformaciones, de reformas. Pablo Serrano le llamó la Revolución Reforma, porque a través de decretos, de leyes nuevas, empezaron a transformar las relaciones sociales, ¿no? Salario mínimo, Junta de Conciliación y Arbitraje, sindicatos, reparto agrario, cosas que no se habían visto antes en Colima. Estamos conversando con el doctor Héctor Porfirio, la historia de Colima en el siglo XX. En un momento regresamos. Estamos conversando con el doctor Héctor Porfirio Ochoa Rodríguez sobre el tren, la población, la economía y otros eventos relevantes de los inicios del siglo XX. Otro acontecimiento que marcó a nuestra región fue la Guerra Cristera. ¿Qué nos podrías decir sobre ello? Bueno, pues es un momento muy importante, un momento trágico para la historia de Colima, porque si bien durante la Revolución la violencia militar y la violencia cotidiana que se vivió en otras regiones no se vivió en Colima, a partir de 1926, con la polarización que se empieza a dar en las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado mexicano, pues Colima va a ser uno de los estados, junto con Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, sobre todo la zona centro y centro-occidente del país, que es
la zona, digamos, también más densamente poblada, era la zona más densamente poblada y con una cultura de origen católico más fuerte, pues es donde la población reacciona ante las nuevas disposiciones que el Estado toma sobre la cuestión religiosa, como por ejemplo que los sacerdotes tenían que registrarse ante el gobierno, que no tenía que haber solamente un determinado número de sacerdotes, es decir, a reglamentar las cuestiones que tenían que ver con la Iglesia, que ya desde la Constitución del 17 se había establecido, por ejemplo, que desde la Constitución del 57, con la separación de la Iglesia y del Estado y cómo los bienes del clero habían pasado a ser propiedad de la nación. En la del 17, pues todo eso se mantiene, se profundiza y la reacción de la Iglesia es muy fuerte. Y entonces tenían una organización a través de distintas agrupaciones de laicos católicos, tanto hombres como mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, que eran muy activos. Y entonces estos grupos pues fueron los que encabezaron este descontento, que no en todos los lugares se manifestó de manera armada, pero que en Colima sí. Es decir, se organizaron grupos, vamos a decir, pues de tipo guerrillero, que actuaban en las montañas, en las faldas del volcán, en el Cerro Grande, etcétera, y que desde ahí bajaban a las poblaciones, a los ranchos, a las haciendas, a la ciudad incluso, a enfrentarse con el gobierno, pues con el argumento de la defensa de la fe religiosa, pero sabemos bien que siempre en este tipo de enfrentamientos intestinos entre hermanos, entre campesinos, al final de cuentas campesinos agraristas que apoyaban al gobierno porque habían recibido tierras, y estos campesinos leales a la Iglesia, incluso otros hablan de los pacíficos que se trataron de mantener al margen, pero digamos que se enfrentaron pues todos estos grupos, y ahí sí pues fue muy sangriento el proceso, ¿no? Entonces para Colima representó una hecatombe, porque a fines de la década de los 30 la guerra termina oficialmente en 1929, pero en el censo de 1930 la población en Colima había descendido. Algunos dicen que hasta en una tercera parte, no porque hayan muerto necesariamente, sino porque mucha gente migró a otras regiones que ofrecían mayores garantías, ¿no?, de paz. Entonces, pues eso sí trastocó toda la vida social, cultural, económica del Estado, ¿no? Entonces, a lo que vemos, este siglo XX estuvo muy movido porque tenemos la revolución, tenemos la cristiada. ¿Y qué nos puedes comentar sobre las tragedias, los sismos? ¿Cuántos sismos hubo en ese momento? Y también se cuenta que descendió la población, sobre todo en el 41. ¿Qué nos puede comentar? Sí, pues bien dices, movido literalmente. O sea, la tierra se sacudió en 1932, que es cuando tenemos, seguramente algunos han oído hablar, o muchos oímos hablar de nuestra generación, quizás hoy ya no tanto, pues del famoso maremoto de Cuyutlán en 1932, cuando se salió la ola verde y arrasó con los hoteles y casas que estaban en esta población, que era la población turística del estado. Más que Manzanillo, la gente iba a bañarse a Cuyutlán, y los hoteles y toda la infraestructura turística que había pues fue destruida por pues hoy utilizamos la palabra japonesa tsunami, ¿verdad?, para referirnos a cuando a consecuencia de un movimiento telúrico cerca de las costas, pues el mar se sale de las orillas, se invade la costa, ¿no? Entonces ese fue muy característico. Cuyutlán no se recuperó de este golpe, ya todos esos
hoteles desaparecieron, ya se tuvo que construir con materiales sólidos, ¿no? Porque era todo de madera. Y en 1941, pues ahí sí fue la destrucción de la ciudad de Colima, porque fueron tres terremotos en el mes de abril sucesivos. O sea, hoy nos asombramos pues de las réplicas que hubo ahora después del 19 de septiembre, pero aquí estamos hablando de que fueron casi 3 terremotos el primero fue el más fuerte, pero fueron de magnitudes muy, muy parecidas. Entonces, si ya el primero había causado grandes destrozos, pues los otros dos acabaron de prácticamente destruir la ciudad, que se pensó incluso en moverla, en cambiarla de sitio, ¿no? Pero bueno, pues algunos dicen que muy resilientes, y aquí seguimos, a pesar de que pues el siglo XX tuvo también otros terremotos en el 73, en el 85, en el 95, y el siglo XXI pues nos encontró con el de 2003, y ahora del año pasado, 2021, que han sido de los fuertes, ¿no? Porque ya sabemos que constantemente hay movimientos telúricos en esta tierra, pues de temblores, de ciclones y de volcanes. En esta plática tan interesante, no podemos terminar de abundar sobre todo lo que sucedió en el siglo XX, porque realmente sí necesitaríamos un segundo programa. Sin embargo, sí quisiéramos aprovechar esta plática que nos estás regalando para pedirte si nos podrías dar una reflexión sobre este año se conmemoran los 500 años de la Fundación de Colima, y que a partir de tu mirada, ¿qué podrías decir al respecto? Pues bueno, yo creo que es una fecha que nos debe servir para reflexionar, que de ninguna manera podemos tomarla con ánimo celebratorio, ¿verdad? Porque, como ya se decía al inicio del programa, estas tierras ya estaban habitadas. No es que llegaron los europeos y wow, dijeron qué bonito está el paisaje y vamos aquí a fundar una villa. Aquí ya había población, hubo enfrentamientos, hubo matanzas, hubo batallas, hubo muertos y muertas, y entonces no cabe de ninguna manera la cuestión celebratoria. Ahora, sí, la conmemoración en el sentido de traer a la memoria, traer a la reflexión estos eventos, yo digo, para descubrir muchas cosas, porque hay voces que han sido encubiertas en la historia, ¿no? Y entonces es un momento para poder mostrar toda la diversidad étnica, lingüística, cultural, que en estas tierras de Colima, por consecuencia de este choque de distintos, de los pobladores que ya estaban, los conquistadores que llegaron, y luego otros pobladores que llegaron de Asia, de África, pues generaron una mezcla en esta tierra de 4 raíces: la raíz de los pueblos originarios, la de los españoles, la de los filipinos y la de los africanos. Y entonces eso, al final de cuentas, yo lo he dicho ya en otras ocasiones, debería ser motivo de reflexión en términos de la riqueza que traemos culturalmente hablando, ¿no? Y que nos hace falta todavía conocer y divulgar mucho más. Por ejemplo, lo que pasó con la población de origen africano, con los famosos indios chinos, como le llamaban a los filipinos y a otros que llegaron de estas islas y zonas aledañas. Entonces debe ser, yo creo, un momento para traer a la escena histórica a estos actores que han estado un tanto, digo yo, encubiertos, o sobre los que no hemos puesto toda la atención, y que son producto de todos estos 500 años, al final de cuentas, ¿no? Y sobre esto mismo, ¿qué fue el impacto del siglo XX en la historia de Colima? Esta misma reflexión final, ¿cómo impactaría esto?
Bueno, el siglo pues el siglo XX, a raíz de, como decía yo, de la irrupción de la Revolución Mexicana, de lo que significa en términos de transformación política, económica y social y cultural del país, aún con todos los asegúnes, como se dice coloquialmente, que haya tenido esta revolución, generó una constitución, la Constitución de 1917, que hasta la fecha sigue vigente, con un montón de parches, de reformas, de contrarreformas y demás, pero es la que tenemos, es producto de eso. Entonces todo el siglo XX mexicano, el reparto agrario, la nacionalización del petróleo, la nacionalización de la industria eléctrica, etcétera, no se puede entender sin este proceso, ¿no? Que después entramos en otro modelo, el neoliberal y las privatizaciones y demás, pues bueno, ya es parte también de cómo termina el siglo XX en México, o cómo terminó el siglo XX en México y en el mundo, en muchas regiones, ¿no? Pero sin la Revolución Mexicana no se puede entender el siglo XX en México y el proceso de modernización capitalista con participación del Estado mexicano en distintas áreas de la economía, y luego el abandono de ese Estado a las áreas que antes había tenido, ¿no? Edición de audio, Óscar Segura. En la voz estuvieron María de los Ángeles Olay y María Irma López Rasgado. Agradecemos a la Universidad de Colima y a Universo 94.9 por la transmisión de esta serie de camino a la conmemoración de los 500 años de la fundación de la Villa de Colima.